Bueno, no sé si se alcance a ver bien ya. Sí se ve. Bueno, pues buenas noches compañeros, vamos a retomar este tema un poco rápido porque pues ya queda muy poco tiempo. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la exploración física cardiovascular. Este es el índice de lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a empezar con la metodología de cómo vamos a nosotros tener que hacer pues una correcta exploración, no solamente a nivel cardiovascular, sino prácticamente en la mayoría de pues los ámbitos bueno, tipos de exploraciones que podemos hacer en pues el cuerpo humano. En la mayoría de estos casos, pues la técnica adecuada siempre debe ser, bueno, en este caso más bien debe de ser con el paciente en una posición correctamente ubicada en decúbito dorsal o ligeramente semisentado, posicionándose pues inicialmente nosotros como examinadores a la derecha del paciente y pues en un espacio cómodo, tranquilo y silencioso. Aquí tenemos una imagen más esquemática de cómo es esta posición específicamente en decúbito dorsal o supino. El proceso de inspección es un proceso en el cual pues nosotros vamos a observar y observar principalmente lo que sería la superficie del tórax. Nosotros como médicos decíamos, tenemos que posicionarnos a la derecha del paciente y nos vamos a ir moviendo hacia los pies del mismo, siempre observando pues los puntos que deseamos inspeccionar. Estos puntos van a ser los que nos van a dar la información de la cual pues podemos en muchas ocasiones identificar patologías simplemente con este punto de la exploración física, que es la inspección. Nosotros debemos inspeccionar las generalidades, las características anatómicas, cicatrices, heridas o alguna otra alteración anatomo fisionómica de pues el tórax. Como lo decíamos, de esta forma podemos inferir o ciertamente tener la certeza de qué antecedentes tiene nuestro paciente. Además, podemos evaluar indirectamente el proceso de la respiración, así como el tórax estático y pues como lo decíamos, la respiración propiamente con el tórax dinámico. Tenemos aquí diferentes tipos de tórax siendo los que están en la parte superior, pues variaciones anatómicas, pero que no dejan de ser normales. Tenemos al tórax infantil, que es un poco más redondeado, al tórax esténico, hiposténico e hiperesténico. Todos estos tres son normales. Acá abajo tenemos algunos ejemplos de lo que serían variaciones pues ya patológicas. Tenemos el típico tórax enfisematoso o en tonel que se da pues en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o fumadores pues ya también crónicos. Este tipo de tórax pues bueno cuando rotemos, nosotros que estamos rotando ahora mismo en cardio, pues vimos varios pacientes con este tipo de anatomía de tórax enfisematoso, pues porque la prevalencia de fumadores, así como de pacientes con EPOC, pues es relativamente alta. Asimismo, tenemos otro tipo de tórax que es el de aplanamiento debido a fibrosis pleuropulmonar. Tenemos pectus excavatum, o también llamado tórax acanalado, con esta forma, pues como su nombre lo dice, acanalada. Y lo contrario, que es el pectus carinatum o el tórax en quilla. Ahora, en la inspección, ¿qué latidos podemos encontrar? Ustedes dirán, ¿cómo que latidos? Pues sí, podemos ver latidos que hasta cierto punto son normales. Y aquí es donde encontramos a uno que personalmente pues no lo conocía, que es el latido en choque de punta. También es llamado un latido de la punta o impulso de la punta. Esta es una pulsación que va a ser visible y palpable, pero que más adelante lo vamos a ver, pero de momento vamos a ver que es una palpación visible, que se produce en el ápice cardíaco contra la pared torácica. Esto va a suceder principalmente en la sístole ventricular. Decíamos que se explora pues en la inspección y en la palpación del precordio, generalmente en el quinto espacio intercostal izquierdo y a nivel de la línea media clavicular. Eh, ay, perdón. Ok.
Así como tenemos este tipo a la inspección, más bien dicho, latidos como normales, también tenemos latidos anormales y los podemos dividir en sistólicos y diastólicos. Este tipo de latidos anormales pues pueden ser diagonales, sagitales, diagonales invertidos, transversales, localizados y en el caso de los diastólicos pues en la región parasternal izquierda y cifoidea. Donde quiera de estos lugares donde nosotros podamos observar estos latidos, pues van a ser anormales. Decíamos que el latido en choque de punta, pues se va a visualizar en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular. Cualquier latido que sea fuera de esta zona, pues podríamos considerarlo anormal. Y ya de ahí lo podemos subclasificar en sistólico o diastólico. El choque de la punta decíamos que corresponde pues normalmente a la contracción del ventrículo izquierdo. En condiciones normales se palpa entre el cuarto y el quinto espacio, sobre o por dentro de la línea hemiclavicular. Para observarlo mejor tenemos una maniobra que se llama maniobra de Pachón, que consiste en colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, pues para localizar el latido apexiano, desplazando pues el choque de punta unos 2 a 5 centímetros a la izquierda, o sea, más o menos en esta posición, y a esto se le llama maniobra de Pachón. Ahora, decíamos que hay latidos anormales. Aquí tenemos una imagen más esquemática. Estos pueden ser diagonales y todo eso. ¿A qué me refiero cuando digo diagonales? Pues bueno, a la morfología o a la ubicación que van a adoptar. En primer lugar tenemos al número 1 que está por aquí, que es el latido diagonal, que puede deberse a un agrandamiento del ventrículo izquierdo. Este latido diagonal, pues podemos ver que va pues desde la parte superior del esternón y se desplaza inferodiagonalmente al lado izquierdo y pues bueno, eso es lo que conocemos como latido diagonal. También tenemos un latido sagital que nos sugiere un agrandamiento del ventrículo izquierdo. Podemos ver aquí el número 2 que está ubicado en una zona subsifoidea y se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda. Tenemos el latido diagonal invertido que nos sugiere de un aneurisma de la aorta ascendente, que lo podemos ver en la imagen. El número 4, un latido transversal que nos sugiere pues una dilatación de las cavidades derechas con un reflujo hepático. Bueno, se desplaza de la línea paraesternal hacia la parte derecha. Y tenemos al número 5 que son los latidos localizados. En general estos son unos indicadores de una patología pues arterial. Lo podemos ver aquí, son localizados. Ahora vamos a pasar con la palpación. La palpación al momento de la palpación pues nosotros debemos evaluar la localización, la extensión, la amplitud y la fuerza de los movimientos. De igual forma, preferentemente desde el lado derecho del paciente, así lo marca la bibliografía, primero con toda la palma y luego con el pulpejo de los dedos. Esto principalmente porque en el pulpejo de los dedos pues tenemos más sensibilidad y pues claramente podemos sentir mejor o cualquier otra anomalía tanto pues anatómica como más que nada anatómica. Ahora, el choque de punta decíamos que no solamente lo podemos ver, también lo podemos sentir. Este puede verse desplazado como consecuencia del agrandamiento de cavidades. Obviamente, esto no es normal y tiene que ver con dos conceptos, la rotación horaria y la rotación antihoraria, o dextrorotación y levorrotación. Cuando existe una dextrorotación, pues suele darse como consecuencia del agrandamiento ventricular derecho, desplazando hacia atrás al ventrículo izquierdo. Caso contrario, pues en la rotación antihoraria, que suele darse como consecuencia del agrandamiento ventricular izquierdo, desplazando ahora al ventrículo derecho hacia atrás. Esto va a modificar, pues como decíamos, el choque de la punta, pero esta vez ahora en la parte de la palpación. También un concepto importante que podemos nosotros visualizar en el apartado de la palpación son los frémitos. Los frémitos son vibraciones, algo así como los equivalentes palpatorios, pero de un soplo más bien. Más adelante vamos a ver qué es un soplo, pero bueno, creo que todos tenemos la idea. Estos mismos también, al igual que los otros soplos, pueden ser sistólicos, diastólicos o continuos. Esto nos va a orientar, pues, según las características que vaya a tener,
y del área de donde podemos encontrarlo, pues al origen de la patología. Ahora, tenemos aquí 4 tipos de frémitos. Un frémito, y de igual forma, pues tenemos una imagen. Un frémito diastólico apexiano sugiere una estenosis mitral no calcificada. Como le decíamos, primero con la palma, después con los pulpejos. En el número 2 y 3 podemos ver señalados a los frémitos sistólicos y pueden sentirse en las áreas aórtica y pulmonar respectivamente, que sugieren una estenosis de dichos vasos. Aquí tenemos más o menos la silueta del corazón, por si no la han alcanzado a ver. También tenemos los frémitos del tipo continuo, en el número 4, ubicados en el segundo espacio intercostal izquierdo, que nos pueden indicar la presencia de un ductus arterioso. En el mesocardio, en el número 5, podemos tener un frémito sistólico de igual manera, y en casos en los que se puede ver son los de comunicación interventricular. Vamos a pasar con la percusión. La percusión cardíaca está dada por un área de matidez. ¿Por qué? Pues porque el corazón es un órgano en su mayoría sólido, cosa contraria a los dos órganos que digamos abrazan al corazón, que son los pulmones. Los pulmones pues están llenos de aire. Y el corazón tiene un área de matidez que lo va a distinguir de la sonoridad pulmonar propia de los pulmones. Ahora, ¿qué podemos investigar en la percusión cardíaca? Pues una matidez relativa y una matidez absoluta. Para entenderlo un poquito mejor, tenemos esta imagen de aquí abajo, donde pues nos esquematiza al tórax. Aquí tenemos el corazón, los ventrículos esquematizados en un tono un poco más oscuro. Y pues bueno, nosotros tenemos una matidez absoluta cuando eh, pues bueno, estamos en contacto con esta zona cardíaca íntima, o sea, que está pegada a la pared anterior del tórax, propiamente esta que está señalada con la letra A. En esa zona, cuando nosotros hagamos el proceso de la percusión, pues vamos a tener que oír una matidez absoluta. La matidez relativa, pues tenemos este contorno del área cardíaca que pues todavía se proyecta sobre la pared anterior del tórax. Y como todavía se proyecta, pues se le dice relativa porque pues propiamente ya no estamos ante un área pues de matidez, donde hay algo sólido, digamos, que está atrás de la pared del tórax, sino hay algo sólido pero un poquito más alejado. Y es por eso que se le dice matidez relativa. Obviamente, si ya nosotros nos vamos a las áreas más pues distales, laterales del tórax, pues ya vamos a tener una matidez prácticamente nula por la presencia de aire dentro de los pulmones. Y asimismo, pues, ¿qué información nos va a aportar esta percusión? Pues bueno, si el área de la matidez está aumentada, o sea, es muy mate el sonido, pues nos sugiere procesos en los que pues haya más, digamos, materia sólida detrás de esa pared torácica, como lo pueden ser procesos en la cardiomegalia, algún derrame pericárdico, derrames pleurales o tumores del mediastino que ocupen ese espacio que pues no deberían de ocupar. Si el área de matidez está disminuida, pues vamos a pensar o nos sugiere más bien pues la presencia de aire, algo que no es sólido. Y si hay áreas de matidez anómala, pues nos va a sugerir dilatación de la aorta ascendente o callado aórtico, estas estructuras anatómicas que nos pueden dar esta modificación en la percusión. Ahora vamos a pasar con la auscultación. ¿Qué información planeamos sacar de la auscultación? Pues el estado anatómico y funcional de principalmente las válvulas cardíacas. Vamos a poder evaluar si hay una existencia de comunicaciones entre cavidades, grandes vasos. También podemos ver el ritmo y la frecuencia del corazón, el estado del pericardio, entre otras cosas. Ahora, en condiciones normales vamos a auscultar dos ruidos cardíacos. Estos van a estar separados por dos silencios de distinta duración. Aquí tenemos esta imagen que, recordando las clases de fisiología, pues es el ciclo cardíaco. Decíamos que tenemos dos ruidos cardíacos normales, aunque, perdón, más adelante vamos a ver que el tercer ruido pues se podría considerar normal hasta cierto punto, pero vamos a ver eso más adelante. Decíamos que estos dos ruidos están separados por dos silencios, el primero y el segundo, de distinta duración. Y propiamente cualquier pues
cosa que, digamos, esté dentro de tanto el proceso de llenado, de relajación y etcétera, pues va a ser patológico. Ahora, decíamos que la sístole pues comienza al cierre de las válvulas auriculoventriculares, la diástole comienza con el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares. Tenemos al primer ruido que nos indica el cierre de las válvulas auriculoventriculares y tenemos al segundo ruido que nos indica el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares. Aquí regresando a este tema, a esta imagen, perdón, podemos verlo un poquito más esquematizado. También tenemos un pequeño silencio y un gran silencio. Entre el primer y segundo ruido está el pequeño silencio y este corresponde al periodo de contracción ventricular y el gran silencio ocurre entre el segundo y el primer ruido. Corresponde a la fase de relajación y llenado, también llamada diástole. Asimismo, tenemos puntos en donde nosotros podemos pues propiamente poner el estetoscopio y pues oír estructuras anatómicas específicas del corazón. Tenemos 4 focos principalmente, bueno, 5. El segundo, digamos que puede ser el foco accesorio del foco 1, pero bueno, vamos a empezar con el foco aórtico que está en el número 1, aquí justamente, y este está ubicado en el segundo cartílago costal derecho junto al esternón. Ajá, en la línea parasternal. También tiene un foco accesorio, decíamos, que está ubicado a nivel del tercer espacio intercostal, justamente aquí, a nivel paraesternal del lado izquierdo. Tenemos un foco pulmonar que está ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo. Tenemos un foco mitral que está ubicado en el cuarto o en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Y tenemos un cuarto foco que es el tricuspidio que está ubicado en la región sifoidea y también en la parasifoidea. Ahora, como todo, pues podemos tener patologías que nos indiquen o que nos modifiquen estos ruidos cardíacos. Vamos a empezar a hablar del desdoblamiento. Este desdoblamiento pues puede estar dado por bloqueos de rama, clics sistólicos. Estos clics sistólicos se refieren a válvulas esclerosadas, comunicaciones entre cámaras cardíacas, pero resulta que en personas jóvenes puede considerarse normal y puede aparecer cuando les pedimos que inspiren. O sea, este desdoblamiento pues hasta cierto punto es normal únicamente en personas jóvenes. Un aumento en la intensidad del primer ruido puede estar causado por una estrechez mitral, un bloqueo auriculoventricular completo o una fibrilación auricular, y un aumento en la intensidad del segundo ruido nos puede sugerir hipertensión arterial, esclerosis de la válvula aórtica o hipertensión pulmonar. Ahora, una disminución de la intensidad, pues van a ser patologías en las cuales nuestro corazón, pues, no tenga la suficiente fuerza o haya algo que esté bloqueando o que no esté permitiendo que el corazón lata con la normalidad que lo debería hacer, como lo pueden ser las endocarditis, las pericarditis, los enfisemas, el infarto, la insuficiencia mitral o incluso los choques, los estados de choque. Como decíamos, teníamos otros 2 ruidos que, bueno, son el tercer ruido cardíaco propiamente y el cuarto ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco puede ser normal si nosotros lo observamos en niños y embarazadas. Y esto se debe al hiperflujo o una rápida distensión ventricular. El tercer ruido sucede en la fase de llenado lento, cuando el ventrículo se relaja, pero cambia rápidamente de volumen y allí es cuando vamos a oír este tercer ruido. Pero también, si no estamos dentro de este grupo etario de niños o embarazadas, puede estar asociado a anemia, fiebre, insuficiencia mitral o incluso insuficiencia cardíaca. El cuarto ruido, propiamente en el 100% de los casos, pues va a ser patológico. Es una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo o derecho. Está relacionado pues a la contracción auricular, por lo tanto pues va a desaparecer una fibrilación auricular. Ahora, cuando hay un flujo turbulento, ya sea por valvulopatías, comunicaciones entre estas cámaras cardíacas, pues vamos a poder evidenciarlo por también la auscultación, y es lo que denominamos un soplo. Estos mismos soplos pueden tener distintas causas, como lo pueden ser el aumento de la velocidad
de circulación, válvulas o estructuras estrechadas, una cavidad o vasos sanguíneos dilatados, una inversión del flujo sanguíneo, también llamado pues regurgitación, o una derivación de la sangre a través de los orificios, comunicaciones. Vamos a poder clasificarlos en base al tiempo en el que se produce el soplo, siendo soplos sistólicos, soplos diastólicos, continuos o sistodiastólicos, que abarcan estos dos tiempos, también llamado el soplo sistólico de eyección o regurgitación y el soplo diastólico de regurgitación o de llenado. También podemos clasificarlos si ocupan todo o parte del silencio, siendo en el diastólico y en el sistólico si ocupa en esos silencios que vimos hace un momento, el inicio, la mitad, el final o todo el silencio que debería ser normal, pues se va a llamar holodiastólico. Lo mismo pasa en los soplos del tipo sistólico, pueden ser protosistólicos, mesodiastólicos, telesistólicos, holodiastólicos u holosistólicos, dependiendo. También tenemos las características del tono del soplo. El soplo puede ser musical, puede ser rudo o puede ser aspirativo. Podemos también clasificarlos con base en la intensidad en 6 grados, siendo el grado 6 un soplo audible incluso sin apoyar el estetoscopio y siendo el grado 1 un soplo de difícil auscultación. A partir del grado 4 podemos presenciar pues frémitos, pues empiezan a aparecer frémitos en el grado 4, que como lo veíamos lo podemos pues ver en la inspección y en la palpación, y en el grado 5 pues vamos a tener frémitos ya propiamente visibles, o sea, más marcados. Los soplos sistólicos a su vez se subdividen en eyectivos y de regurgitación. Cuando hay un flujo sanguíneo a través de una válvula sigmoidea o semilunar que presente estrechez, o cuando hay una dilatación supravalvular de los grandes vasos, vamos a llamarlo eyectivo. Y de regurgitación lo llamamos cuando existe un reflujo a través de la sangre, un reflujo de sangre a través de las válvulas auriculoventriculares en sentido opuesto a la circulación normal, algo que no debería pasar, o en comunicaciones interventriculares. Los soplos diastólicos también los podemos subclasificar en si son de regurgitación o de llenado. Los de regurgitación, pues pasa lo mismo prácticamente. Cuando hay un flujo sanguíneo en sentido retrógrado a través de una válvula por un cierre defectuoso, y de llenado cuando el flujo de la sangre a través de las válvulas auriculoventriculares estenosadas o por un hiperflujo. Ahora, bueno, eso es en relación a los soplos. Les traigo un video para que, bueno, podamos entender un poquito más cómo es. Aquí tenemos la leyenda que nos dice que los ruidos cardíacos se deben al cierre de las válvulas cardíacas, como lo vimos y lo veíamos en el ciclo cardíaco, en el esquema. Tenemos al primer ruido que corresponde al cierre de la válvula mitral tricuspidia, al segundo ruido que corresponde al cierre de la válvula aórtica y la pulmonar. El desdoblamiento del segundo ruido, como lo decíamos, en personas jóvenes en personas jóvenes, que es normal. Tenemos el tercer ruido cardíaco. Este tercer ruido cardíaco decíamos que es normal en niños y embarazadas, pero que también nos puede sugerir la presencia de patologías subyacentes como lo puede ser la anemia. El cuarto ruido cardíaco, que es netamente patológico. Bueno, aquí otras variantes. Tenemos los soplos sistólicos, empezando por la estenosis aórtica.
Ay, perdón, creo que no se está oyendo el audio. Entonces, ¿me pueden confirmar si ya se oye, por favor? ¿Sí se alcanza a oír? No, todavía no, creo. Sí, todavía no. No, no se escucha. A ver, me parece que ya. ¿Listo? Ya se escucha. Ok. Yep. Bueno, otra vez vamos a hablar. El desdoblamiento del segundo ruido, que decíamos que es normal en personas jóvenes. Tercer ruido cardíaco normal en niños y embarazadas, pero patológico en personas con patologías como la anemia. Aquí está. El cuarto ruido netamente patológico. Unas variantes. Bueno, en el video nos mostraban pues algunas variantes, tanto de soplos sistólicos como diastólicos, por regurgitación, por comunicaciones, y bueno, más que nada es como para ir entrenando el oído. Ahora, el temario también nos marcaba que viéramos maniobras de atenuación, empezando por la maniobra de Valsalva. Esta maniobra de Valsalva es un esfuerzo expiratorio forzado contra una vía aérea cerrada. Esto nos va a generar cambios fisiológicos en la presión intratorácica, el retorno venoso y la hemodinamia. Esta maniobra de Valsalva tiene 4 fases, empezando por la fase 1, que es el inicio de la expiración forzada. Vamos a pedirle al paciente que eh, expire, va a ocurrir un aumento de la presión intratorácica, una compresión de la aorta, esto va a elevar transitoriamente la presión arterial y va a reducir un retorno venoso debido pues al aumento de la presión en la cavidad torácica. La fase 2, vamos a pedirle al paciente que mantenga ese esfuerzo expiratorio. Va a disminuir el retorno venoso, va a seguir disminuyendo, por lo cual va a disminuir también el volumen latido y por ende va a disminuir también el gasto cardíaco. Va a haber una activación de los varoreceptores a nivel del seno carotidio y esto nos va a dar una respuesta simpática compensatoria, por lo cual vamos a tener un aumento transitorio de la frecuencia cardíaca y una vasoconstricción periférica. Pero no queremos lograr esto, entonces vamos a pasar a la fase 3, que consiste en la liberación del esfuerzo. Va a disminuir abruptamente la presión intratorácica y se va a producir una caída transitoria de la presión arterial, pues debido a una reducción momentánea del gasto cardíaco. Y finalmente la fase 4, que es una reactivación del retorno venoso y un reflejo vagal presente. Va a ser un rápido aumento, o va a haber más bien un rápido aumento del retorno venoso y del gasto cardíaco. Va a haber una sobreestimulación de los varoreceptores por el incremento de la presión arterial y como respuesta parasimpática va a haber una bradicardia refleja. ¿Cómo va a pasar todo esto? Pues bueno, vamos a pedirle al paciente que tome una inspiración profunda. Como no podemos obviamente cerrar la glotis, pues vamos a pedirle que cierre la boca y la nariz en caso de que se realice de forma voluntaria. Y vamos a pedirle que haga un esfuerzo expiratorio fuerte. Algo así como intentar exhalar contra una resistencia durante 10 a 15 segundos. Después, pues vamos a respirar, vamos a pedirle más bien que respire normalmente al paciente para que todo este mecanismo fisiológico pues se cumpla.
Este se puede inducir también soplando una jeringa, cerrando la boca y la nariz con los dedos o realizando un esfuerzo similar al de defecar. En la práctica clínica se realiza, bueno, al menos en lo que leí, la maniobra de Valsalva modificada. Creo que pues varios de nosotros la conocemos. Para realizar esta maniobra tenemos que tener pues un diagnóstico electrocardiográfico de taquicardia supraventricular. Vamos a colocar al paciente sentado, como lo podemos ver aquí en este video. Vamos a pedirle que durante 15 segundos sople a esta jeringa de 10 mililitros intentando sacar el émbolo, esto con la finalidad de llegar pues más o menos a una presión de 40 milímetros de mercurio. Esto durante 15 segundos, lo decíamos. Después vamos a colocar al paciente en supino y elevar a las extremidades inferiores, como lo vemos justamente en el video. Y pues bueno, podemos ver cómo va disminuyendo mediante el mecanismo fisiológico que vimos hace un momento, la frecuencia cardíaca de 249 va disminuyendo. 122, ya estamos acercándonos a la normalidad. 103, 101 y pues se estabiliza el paciente. Obviamente si esto no funciona, pues al paciente ya se le van a tener que pues administrar medicamentos o tomar algunas otras medidas como lo puede ser una cardioversión con las paletas, con el desfibrilador. Todo esto con el fin de reducir, pues está más bien estabilizar el ritmo cardíaco. Tenemos otra maniobra de atenuación que nos marcaba el temario, que es la maniobra de Rivero-Carballo. Este es un procedimiento que se realiza para diferenciar soplos cardíacos. Ay, okay, para diferenciar soplos cardíacos de origen tricuspidio y de origen mitral. ¿Ok? Aquí tenemos un video que también les esquematiza, está en portugués, pero bueno, se entiende. Vamos a irlo desglosando. El paciente debe estar en decúbito dorsal. Vamos con el estetoscopio a ubicar el foco tricuspidio. Una vez ubicado, vamos a pedirle al paciente que inspire profundo. Ok, ahí está inspirando. Ok, si el soplo es igual o disminuye, decimos que la maniobra de Rivero-Carballo es negativa. Entonces, esto nos sugiere que el soplo pues va a tener un origen mitral. En cambio, si este soplo aumenta, vamos a decir que la maniobra de Rivero-Carvalho es positiva. Y este soplo efectivamente está originado en la válvula tricúspide. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque aumenta principalmente la presión negativa intratorácica. Esta presión negativa intratorácica va a aumentar el retorno venoso para el ventrículo derecho, lo que aumenta el reflujo para la aurícula y pues por eso es que aumenta la intensidad de este soplo, pues obviamente a nivel tricúspide. Y eso sería todo de exploración cardiovascular. No sé si tengan dudas. Muy bien, vamos a salirnos, por favor. De todos modos, quedan 4 minutos. ¿Qué les parece si nos salimos de esta vía y nos conectamos del otro para tener un poco más de tiempo continuo y no salirnos 2 veces, por favor? Nos conectamos del otro lado. Sí, doctor. Pues básicamente,
pues este soplo. Pues muy bien, estamos por aquí. Vamos a hacer algunos comentarios del tema exploración cardiovascular. Información muy importante que abarcó ya el doctor Cruz, que expuso el tema de hoy. Pero la exploración cardiovascular, por supuesto, después de haber hecho una semiología, ya uno tiene un posible diagnóstico y la exploración cardiovascular, cuando se quiere hacer una exploración cardiovascular, pues se hace desde un principio. No es la exploración en general que nos enseñan cuando pues nos estamos formando en el primero, segundo, tercer año, no sé, de medicina, donde nos enseñan a hacer toda la exploración de cabeza a pies, sin ton y son, una exploración neurológica, gastro, cardio, osteomuscular, que camine, pero a ver qué sale, sino cuando sospechamos que hay un problema cardiovascular, pues la exploración cardiovascular va a ser dirigida desde un principio a los aspectos cardiovasculares y no nos va a interesar, por ejemplo, es un ejemplo, explorar los pares craneales, ni tampoco, etcétera, una exploración, no sé, de la marcha, a ver si tiene signos positivos de Babinski o no tiene, etcétera. Entonces, la exploración cardiovascular empieza bien por la inspección. Nos damos cuenta que el paciente, inclusive cuando llega al consultorio, es un paciente cardiópata. Ya lo estamos viendo. La fascia es abotargada, cianótico, obeso, que inclusive ni siquiera trae pantalón, trae shorts, trae bermudas, porque no caben sus piernas en el pantalón y vemos que viene dermatizado y la exploración y la semiología pues apunta también, ¿no? Que viene con estos síntomas. Por lo tanto, cuando pensamos y sospechamos que hay un problema cardíaco, pues inmediatamente, primero, signos vitales. Y los signos vitales después de la exploración, de la inspección, que el paciente es cianótico, se mueve mal, movimientos anormales, tiene dificultad respiratoria, estamos viendo, todavía no lo tocamos, la inspección vemos que está grave, además, diaforético, con dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia respiratoria, o en los niños que tienen, adoptan una posición en cuclillas cuando tienen cardiopatías congénitas. Eh, el paciente enfisematoso, sí, todavía no lo exploramos y ya lo vemos, que es un soplador rosado, el soplador, el que tiene una facies, pues cianótico de la cara, o el hipertiroideo, o el caquético, y es cardíaco, muy probable la caquexia cardíaca, mala absorción intestinal crónica. Posiblemente entonces vemos que el paciente desde la inspección, pero antes de tocar, antes de explorar todo lo que ya
se empezó a decir signos vitales. Es tan importante empezar con signos vitales y implica la toma correcta de la presión arterial. Y a veces desde allí todo se nos viene abajo. El paciente se da cuenta, quién sabe en qué manos caí. No sabe ni siquiera tomar la presión arterial. Este médico se le infla aquí el brazalete, hace una bola, no sube, está batallando, se le cayó el estetoscopio, se le cayó esto, está todo guango, se lo puso por acá. ¿Quién sabe ante la presión arterial? Ya para estas alturas ustedes deben de ser expertos en tomar la presión arterial con el equipo adecuado. Adultos, brazalete del adulto; niños, brazaletes del niño. Y entonces identificar los ruidos cardíacos, los ruidos más bien de Korokov, que son los 5 ruidos cardíacos, 5 ruidos de la toma de la presión arterial. El primero y el último ruido son los más importantes. En medio del primero y del quinto, el segundo, tercero, cuarto son qué sonidos piantes, soplantes, esos no importan. Importa el primer ruido donde no se escucha y de pronto empiezo a escuchar el primer ruido una vez que insuflé el manguito, se perdió el sonido de la presión arterial, identifico el primero y el último ruido cuando deja ya de escucharse estos latidos con el estetoscopio puesto en la arteria humeral, el primero y el último ruido, obtención de la presión arterial exacta. Y necesito la presión arterial exacta, no lo que me diga el brazalete, que el brazalete es un dispositivo, sí es válido, pero yo quiero la presión arterial exacta, porque en base a eso se diagnostica hipertensión con 140/90, pero quiero la presión exacta. Quiero diagnosticar hipotensión, quién tiene 90/60 para abajo, quién está en choque, en estado de choque, el que sea, hipovolémico, cardiogénico, el que está sumamente hipotenso, 70/40, 70/40 con una presión arterial media de 50, pero ¿cómo? Le tomas la presión arterial rápida, tú tienes esa agilidad para tomar en toda circunstancia de gravedad, de paciente, sí, enfermo, pero no tan enfermo, o el paciente estable que viene con síntomas muy tranquilo, pero que necesitas diagnosticar hipertensión arterial. Total que deben de tomar y hacer el ejercicio ustedes de tomar la presión arterial. Ahora, y no nada más eso, la toma de la frecuencia cardíaca, respiratoria, la saturación de oxígeno, temperatura, si tienen este aparatito para saber, signos vitales, todo eso es importante, porque resulta que le tomamos la presión arterial al paciente y tiene 150/90, ¿es normal? No. Allí está ya el primer diagnóstico. El paciente tiene 160 sentado, una mujer 160 sentada, se pone de pie después de 3 minutos y le tomamos la presión y tiene 90/60, una caída de la presión sistólica más de 10 milímetros, tiene hipotensión ortostática. ¿Y a poco, y dónde está la exploración? Yo ya quiero escuchar el corazón, dice uno. No, ahí se te van 2, 3 diagnósticos más por no tomarle la presión arterial tú mismo, levantarte como médico a tomarle la presión. De pie, sentado, la presión arterial. Ahora, ¿y supiste sacarle a obtener el pulso paradójico, obtención en el estado crítico cuando un paciente tiene un tamponade, que le pedimos al paciente que le tomamos la presión arterial y que haga una inspiración profunda, es tomándole la presión arterial al mismo tiempo y tiene caída de la presión arterial de 10 milímetros acostados o sentado, como esté el paciente, pero en presencia de derrame, se llama tamponade. ¿Y cómo llegases a ese diagnóstico? Por tomarle la presión arterial, identificar cómo disminuyó 10 milímetros de presión sistólica con la inspiración. Y eso es diagnóstico, tiene derrame y además está entamponada, es una urgencia cardiovascular. Todo signos vitales. Bueno, entonces estamos diciendo la importancia. No se confíen, tómenle signos vitales ustedes a los pacientes y después, ok, ya doctor, ya le tomamos signos vitales, ya le tocamos aquí el corazón, le ponemos la palma de la mano y quién sabe cuánto. Sí, no, todavía no. ¿Y los pulsos?
Los pulsos, tenemos el pulso radial, el humeral, el axilar, las dos carótidas, ya se las palpaste, los pulsos, el pulso humeral, el inguinal, el femoral, el tibial anterior, posterior, y ya vistes, ya sentiste que están arrítmicos los pulsos, o el pulso inclusive ya lo sentiste diferente de un brazo a otro, ahí se te fue otro diagnóstico, la coartación de la aorta. En la enfermedad de Takayasu, ausencia de pulsos, no tiene, por más que no tiene, es tan pequeño, no le siento. Takayasu, puede ser. Ahora, le tomaste la presión de un lado y del otro lado, tiene diferencia de la presión arterial, enfermedad de coartación, puede ser. Estoy inventando diagnósticos, pero todo esto por pulsos. El pulso filiforme, el pulso parvus et tardus, pequeño y tardío, típico de la estenosis valvular aórtica, pequeño y tarda mucho, muy pequeño, pues tiene una estenosis. ¿Quién manda el gasto cardíaco? El corazón, pero el pulso lo tiene muy pequeño porque la estenosis todavía no le escucho y ya estoy diagnosticando que es muy probable, hay una obstrucción valvular, porque es típico, pulso pequeño y tardío. O el pulso saltón de la insuficiencia aórtica, las carótidas saltonas, apenas le pone así, o le tomas la mano al paciente, la maniobra de Lian, y sientes como su mano te mueve a ti. Y ese es un signo de tan fuerte que llega el pulso por la insuficiencia aórtica que regresa y todo se lo regresa otra vez el ventrículo a la circulación sistémica, el pulso saltón, los, los movimientos anormales también. Bueno, entonces hay muchas maniobras y hay que hacerlas, ¿no? Entonces, la exploración no está así nada más tan, vamos a empezar. Entonces, sí, por supuesto, al paciente en decúbito lateral izquierdo, en la maniobra de Pachón, pero antes de llegar, ahora sí, al tórax, cabeza, cuello, tórax. La cabeza da mucha información. Los ojos ya sacaron su oftalmoscopio, le vieron el fondo del ojo. Doctor, es que yo no soy bueno para, pues practica, nunca vas a ser bueno si no lo haces una y otra vez. Ojo derecho del paciente, derecho, derecho del médico también. Y trata de buscar es el único lugar, la retina, donde tú puedes ver en tiempo real los capilares. Si les preguntara yo a alguien, a un médico, oye, ¿no te interesaría ver en tiempo real cómo están los capilares? Los capilares, ¿cómo están? Pues sí, ahí los puedes ver en la retina. Y eso te habla también que seguramente así están sus capilares renales. Así están sus capilares en otros lados también. Y entonces es un lugar donde podemos ver las hemorragias en astilla, podemos ver los exudados algodonosos, las hemorragias se inflama, los cruces arteriovenosos. Bueno, es que no tengo, no soy bueno, ok, está bien, no quieres ver los ojos, pero ya viste las conjuntivas, las hemorragias de los embolismos, de los microembolismos cardíacos a las conjuntivas, a las mucosas tarsales de la conjuntiva. Pon las conjuntivas, el párpado, inviértelo y velo ahí, ahí están. Se ve rosado, pero ahí están las hemorragias en astilla. Las conjuntivas ictéricas por la congestión hepática crónica, por la insuficiencia cardíaca crónica. Y tiene ictericia, búscale, vele. Y entonces, pues también existen otros signos, ¿no? De la pupila de Landolfi, la insuficiencia valvular aórtica, cómo la pupila constantemente está contrayéndose, dilatándose. Contracción, dilatación es un signo. Ojos, cara, la facies mitral, en la que la cara tiene tres coloraciones, eh, palidez, rubicundez y cianosis, pálido, rosado y morado, los labios, típico, clásico, la exploración del siglo pasado, pero es tan rica esa exploración desde, es que yo quiero estudios, ya que me diga todo, pero te está gritando el paciente, no sabes explorarlo, es otra cosa. Abre la boca, dile que saque la lengua. ¿Ves ya todas las caries que tiene? ¿Caries? ¿Y eso qué? Pues, ¿de dónde crees que vino la infección cardíaca? La, las infecciones estreptocócicas de repetición, la caries que tiene ya infectó seguramente. Es que tiene un soplo y de dónde habrá adquirido la endocarditis, pues de la boca, ¿ve? Y entonces vemos las amígdalas, vemos pues la patología también aquí de los embolismos de la válvula
mitral, aórtica, cuando emboliza, ya sea también en los dedos, en la boca, en las mucosas. Y bueno, y en las carótidas, el soplo carotidio. Poner el estetoscopio en las carótidas y escuchar un soplo, estenosis, o sí, carotidia, ateroesclerosis. Quien escuche un soplo carotidio, garantizado, tiene cardiopatía isquémica por solamente haber hecho ese dato auscultatorio. Es que yo quiero un electro, doctor, yo quiero que hacerle un estudio de medicina nuclear a ver que se pinten esos, pero ¿para qué? Bueno, sí, es obvio, hay que hacerlo, pero el diagnóstico ya está claro, ya tiene aterosclerosis y severa, tiene hasta un soplo carotidio, tiene claudicación intermitente a la semiología, fumador, pues tiene aterosclerosis bien franca. Y la pregunta es, ¿tendrá aterosclerosis coronaria? Garantizado. Bueno, entonces las carótidas, ¿no? Es un lugar donde podemos palpar y sentir dos grandes arterias y escucharlas. Bueno, finalmente pues llegamos al tórax, ¿no? Y por supuesto que todos los tipos de tórax, la palpación, el ubicar eh, choque de la punta en el quinto espacio intercostal, línea clavicular, quinto espacio intercostal. No sientan la costilla, es en el espacio intercostal. Ahí debe de sentirse porque precisamente ahí no hay hueso, no hay costilla. ¿Qué voy a sentir a la costilla? Al espacio intercostal. Se supone que en el quinto espacio intercostal clavicular izquierdo, allí sentimos un pequeño levantamiento, pequeño, muy pequeño, pero cuando hay hipertrofia o crecimiento cardíaco izquierdo, está desplazado hacia la izquierda, hacia abajo. El ventrículo derecho, cuando se hipertrofia o se dilata, crece hacia el lado derecho y sentimos el movimiento sistólico del levantamiento que tiene todo el tórax, hiperdinámico. También palpamos y sentimos el hueco supraesternal. Ponemos y con los dedos, los pulpejos, ubicamos acá el hueco supraesternal y nunca debemos de sentir ahí un latido. Doctor, yo si me siento acá, pues no tendrás un aneurisma del callado aórtico. No es normal que sientas el hueco supraesternal que te lata. Y en un paciente hipertenso, ¿será necesario sentirle? Pues sí. ¿Y qué tal si tiene aneurisma también? Ya por las 20, 30 años que tiene, es hipertenso. Entonces, no nada más vamos a diagnosticar, vamos a evaluar si tiene complicaciones de las enfermedades. El crecimiento cardíaco, insuficiencia cardíaca, el daño a órgano blanco en las retinas, en las carótidas, etcétera, en los pulmones, la congestión pulmonar. Bueno, entonces la palpación, la percusión, se hacía antes, ya no se hace, no tiene ninguna utilidad clínica, porque la percusión que se hacía principalmente antes era para ubicar medio así, tener una idea vaga del tamaño cardíaco. Y este tamaño cardíaco antes pintaban al paciente con un marcador, aunque no lo crean, sacaban un marcador y aquí delimito la zona de matidez cardíaca con el claro pulmonar y ponían ahí una raya, después aquí, así, y hacían una silueta aquí en el tórax. El paciente se veía aquí adelante, está dibujando aquí, quién sabe, aquí en el tórax, pues así era antes. Y entonces, ¿por qué ya no? Con una simple placa de tórax, ahí tienes, ahí está tu corazón, bien delimitado, hasta puedes medir cuánto tiene de índice cardiotorácico. Por lo tanto, la percusión no tiene mucha utilidad, salvo cuando uno quiere evaluar el complejo de la pulmonar de Chávez, el percutir el abombamiento del tronco de la arteria pulmonar en el segundo espacio intercostal, línea paresternal izquierda. En condición normal no debemos de escuchar ni sentir un reforzamiento del segundo ruido, pero cuando escuchamos más fuerte el segundo ruido que el primero, es un dato de hipertensión pulmonar. Cuando percutimos una zona de matidez en el segundo espacio intercostal foco pulmonar, dato de hipertensión arterial pulmonar. Y si además sentimos el levantamiento sistólico, ese es el complejo de la pulmonar de Chávez. Garantizado tiene hipertensión pulmonar por clínica. Y es que todo era antes por clínica, todo. Y los grandes maestros de antes es que todo se diagnosticaba. Por eso ahí está. ¿Quién? Rivero Carballo, españoles. Eh, Chávez, Ignacio Chávez, tiene el nombre de un hospital al sur de la ciudad. Tanta semiología, tanta exploración
que nos dejó y, no nos importa, ya ahorita ya todo eso es obsoleto. No, no es obsoleto. El que no lo conozcas y no lo hagas es otra cosa. Y entonces, pues llegamos, ¿no? A la auscultación. Ahora sí, doctor, pues, le ponemos, ¿no? Bueno, pues apréndanse los focos de auscultación. ¿Dónde está el foco aórtico? Segundo espacio intercostal, línea clavicular derecha, ahí arriba. Y tomamos como referencia el esternón, el ángulo de Luis y la escotadura del manubrio. Allí, esa pequeña prominencia, ahí está el segundo espacio intercostal, se van a un lado. Lado derecho aórtico, lado izquierdo pulmonar. Y justo abajo del foco pulmonar está el foco accesorio de ERB, ERB, el apellido de un médico que describió un lugar auscultatorio. Ese punto accesorio de ERB es un foco auscultatorio de insuficiencia aórtica. Solamente se utiliza para eso, escuchar soplos de insuficiencia aórtica. El foco tricuspidio abajo, unos dicen a un lado del apéndice gifoides, otros dicen encima del apéndice, donde ustedes quieran, pero ahí abajo, al bajo del esternón, a un lado, justo ahí está, tricuspidio. Se escucha excelente el foco tricuspidio. No quiere decir que ahí está la válvula aórtica. Acústicamente ahí se escucha bien. Igual el aórtico se escucha por allá arriba. No es que la válvula aórtica está por allá, el foco mitral está por acá, como si el corazón lo tuviéramos todo regado. No, acústicamente estamos escuchando las vibraciones que produce el flujo y el cierre y la apertura de válvulas. Y el foco mitral, bueno, ya lo comenté en el quinto espacio intercostal, clavicular izquierdo. Bueno, entonces, y que debemos de escuchar dos ruidos y diástol, nada más, eso es normal y ustedes se van a tomar como referencia, ustedes que están sanos, a ustedes mismos, se escuchan y cuando escuchen un soplo van a diferenciar, esto no es normal, debo de escuchar primero y segundo ruido. Comentaba el doctor, tercer ruido, cuarto ruido, patológicos. Pero más bien el tercer ruido no es fisiológico, nunca es fisiológico y menos en el adulto. Si ustedes escuchan un tercer ruido y ahí están el video, el sonido, por supuesto, qué bueno que lo puso, escúchenlo con calma, identifíquenlo, pero cuando escuchen, quédense con la idea, siempre, siempre es patológico, porque es la apertura de la válvula mitral, tricuspidio y choca la sangre contra un corazón rígido, un ventrículo izquierdo rígido, rígido por patología, trastornos en la relajación, y es clave en uno de los diagnósticos de insuficiencia cardíaca en los criterios de Framingham, criterios mayores que ya no se utilizan, pero ahí también, ahí está, la indicación es patológico. Es que la literatura dice que el niño en la embarazada, pero aquí no es gineco, aquí no es pediatría, es cardio de adultos y es patológico. Quédense con esa idea. Cuarto ruido, más todavía patológico. Como la aurícula tiene este sonido antes de iniciar el siguiente ciclo, antes de empezar el primero, ya el cuarto ruido ya está produciendo un sonido de galope. Entonces, bueno, que se queden mejor, les digo eso, ¿no? Como enseñanza en este curso. En lugar de escuchar ruidos, escuchamos soplos. El soplo nunca lo definió el doctor, la presencia de un soplo, un flujo turbulento de una válvula que anatómicamente es anormal, cambió su estructura, ya no es trivalva, ya no es dos valvas o está endurecido, causa vibraciones y turbulencia. Cuando es tanta la turbulencia, hasta podemos palpar el soplo y se llama frémito. Y el frémito, desde que le puse la mano al paciente en el tórax para evaluar dónde están el choque de la punta, estoy sintiendo que vibra, es un soplo palpable. A veces es tan intenso un soplo que uno acerca la cabeza y escucha el soplo. Dentro de la clasificación de Levin hay 6 grados de intensidad. Cuarto es intenso. Decía allí muy fuerte. Ok, estoy de acuerdo. Muy fuerte, es intenso. Quinto, muy intenso. Y sexto, en la clasificación de Levin, que lo puedes escuchar sin estetoscopio. ¿Y qué traduce? Que el problema
es de una estenosis valvular crítica, severa, menos, es muy severa la estenosis. O el cortocircuito que hay también es intenso de un lugar a otro. Entonces, y todo esto tiene importancia que ustedes van a hacer historias clínicas muy pronto, cuando más adelante, y tienen que describir presencia, soplo. ¿Dónde está ese soplo? ¿Está en la sístole? ¿Está en la diástole? ¿Es continuo? ¿O solamente está abarcando una fase nada más? ¿Tiene irradiación? ¿Hacia dónde? El soplo aórtico se irradia hacia las carótidas y el hueco supraesternal. El soplo tricuspidio no se irradia, ahí se queda igual. En el caso del foco, el soplo mitral se irradia hacia la axila y búsquenlo entonces. Si ustedes escuchan un soplo en foco mitral, lo van a distinguir del tricuspidio en el que también ese soplo lo están escuchando abajo de la axila o en la axila izquierda, que el tricuspidio nunca se irradia hacia allá. Y ahora, si es un soplo sistólico, ¿cuánto dura de las sístoles proto, meso, tele sistólico? Es continuo, abarca todo, como en el caso de la persistencia de conducto arterioso abajo de la clavícula. Y eh, la intensidad, la intensidad ya le dijimos en cuanto a la clasificación de Levin y si tiene, de qué tonalidad es, de tono alto, piante o es áspero. Doctor, ¿en cuándo vamos a escuchar cada uno? Cuando, por ejemplo, ocurre en la válvula aórtica y pulmonar, que son pequeñas, son, también le llaman rudos, ásperos y son de tonalidad grave. En cambio, la válvula mitral y tricuspidia produce tonalidades de alta tonalidad o agudos. Y también ahí estamos distinguiendo acústicamente, esto es mitral, este soplo viene de una de las dos válvulas, pero voy a ver cuál. Ahora, eh, estamos diciendo, pues, entonces los soplos se describen y no cometan errores de otras personas. Soplo plurifocal no se parece para nada el soplo mitral del soplo aórtico ni el aórtico al tricuspidio. Y quien describe eso no tiene ni idea de lo que está poniendo. Mejor, presencia de este soplo, tal localización, tal intensidad, se irradia hacia acá, se atenúa, disminuye con la maniobra de Valsalva y se intensifica con la maniobra de Rivero Carballo. Ese es un médico que sabe lo que está escuchando y está haciendo, tiene dominio. Ahora, y clínicamente tiene una estenosis, en este caso foco, una estenosis aórtica estoy poniendo. En el caso del soplo tricuspidio, hacer la maniobra de Rivero Carballo, pedir al paciente que haga una inspiración profunda y que lo aguante, ¿ya? En el caso del paciente que haga la maniobra de Valsalva, sí, tiene que hacer una expiración prolongada y al último que puje. Pero vamos a conseguir aparte ponerle jeringas en la boca, meterle la cabeza en una cubeta de agua, como dicen por ahí, apretarle los ojos, vamos a lastimar al paciente, no hagan esas cosas. En el caso de la taquiarritmia estoy totalmente de acuerdo. Conozco esa maniobra de la Rivero, más bien la de Valsalva modificada. Le piden al paciente y le elevan las extremidades para causar también un reflujo súbito de sangre a cavidades derechas y también provoque un estímulo parasimpático cada vez más intenso y se inhiba una reentrada intranodal. Pero mejor, si no sucede en la primera maniobra, hagan otra antes de pasarle adenosina al paciente. Entonces, hagan la maniobra de Valsalva. Y le podemos pedir al paciente que puje y que haga otra cosa, que tosa. No le meta nada en la boca al paciente y esas cosas. Eso no se hace, no se hace en forma habitual. Y en el caso del pedir al paciente de que haga la maniobra de Rivero Carballo, que una inspiración nada más y que aguante, que no puje, solamente que respire profundo y que lo aguante nada más. Pero en el caso Rivero Carballo es que puje y más bien eso es peligroso hacerlo en un paciente con estenosis valvular. De por sí está el gasto cardíaco bajo y todavía le pides que puje y que baje más. Hay riesgo de colapso. Entonces, no es necesario muchas veces hacer tantas cosas. Pero sí, en el caso de que es un soplo pequeño, es un soplo que tengo duda en esto, aquello,
otro, pues lo pueden hacer y es seguro hacerlo. Llegamos al abdomen, llegamos a la exploración de la región periumbilical, exploramos que si hay o no presencia de un soplo de estenosis de la arteria renal, el reflujo hepato-yugular. Al paciente congestivo lo ingurgitamos más el sistema venoso, la ingurgitación yugular que tiene y las extremidades. Ahora sí, vamos a explorar el supuesto edema que tiene. El edema blando, bilateral, que no es leñoso, no es duro, no es unilateral, o que está asociado a trayectos venosos, que eso es insuficiencia venosa, los cambios de la coloración ocre y los pulsos también periféricos. Se supone que un paciente sano debe de tener los mismos pulsos en los brazos, en las piernas, y finalmente, ya para terminar esta clase, el índice, tobillo, brazo. Tomarle la presión sistólica de la extremidad del tobillo y la presión arterial también del brazo. Se supone que debe de tener 120 de presión arriba y 120 de presión abajo, o 110, 110. Si hacemos una división, un índice, tobillo, brazo, debe de ser 1, 1, la unidad, igual abajo, igual arriba. Pero ¿qué tal si abajo tiene menos? Tiene 90 de presión sistólica y arriba tiene 110. Si hacemos ese índice, nos dará tal vez 0.7, 0.8. ¿Y eso para qué, doctor? Ahí está otro diagnóstico que no están diagnosticando nada. Ateroesclerosis. Ateroesclerosis en un paciente diabético, hipertenso, fumador. Prácticamente ya tengo para mí la certeza que tiene ateroesclerosis. Es severa, hasta tiene un soplo carotídeo, tiene angina de pecho en la semiología, tiene un soplo de insuficiencia mitral, seguramente por disfunción del músculo papilar posteromedial. Todas las cosas van saliendo. Ahora, los estudios, les digo que solamente aporta ya nada más un poco más y los estudios de la exploración cada vez reafirman más lo que ya sabemos. Muy bien, doctoras, no va a dar tiempo para preguntas-respuestas. Repasen todo esto, es importante y le continuamos mañana con el siguiente tema. Por favor. Gracias, doctor. De nada. Gracias, doctor. Hasta mañana.